Entonces, qué bueno que estamos acá para seguir adorando a nuestro Dios, para seguir glorificando su nombre, para seguir aprendiendo muchísimo de todas las verdades que el Señor nos tiene acá en su palabra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya estamos terminando de un salto tremendo. Ahora estamos en el capítulo 24, vamos a estar ahí en el capítulo 24, así que ténganlo por ahí a mano. Dice la historia que en Oxford, Inglaterra, uno puede visitar el monumento a los mártires, un imponente monumento de piedra que reconoce a 3 obispos quemados en la hoguera en octubre de 1555 bajo el reinado de la reina María. Uno de ellos, Hugh Latimer, no sé cómo se menciona en inglés, había sido quemado antes durante el reinado del rey Enrique VIII. Los 3 fueron ejecutados, y escuche bien, por el delito de ser fieles al mensaje de la justificación por la fe. Es decir, ellos se aferraron a la idea de que las personas se hacen justas o son justificadas ante Dios solo cuando depositan su fe en Jesús y no por ningún mérito que hayan ganado, es decir, no por las obras. La historia cuenta que en una ocasión el rey Enrique VIII exigió que Latimer ofreciera una disculpa por lo que encontró ofensivo en el mensaje dominical de Latimer. Es decir, el rey Enrique había encontrado que Latimer había sido ofensivo en uno de sus mensajes por el simple hecho, y digo simple entre comillas, de haber dicho que la justificación era solo por la fe. Y entonces Enrique exigió que Latimer ofreciera una disculpa el domingo siguiente. ¿Saben qué hizo Latimer? Latimer abrió las escrituras, leyó el mismo pasaje que había sido ofensivo y predicó el mismo sermón. Resultado, fue quemado de la hoguera. Pero Latimer no claudicó de lo que había dicho. Historias como esta nos recuerdan que, independientemente de la audiencia y la situación en la que nos encontremos, debemos seguir dirigiendo a las personas hacia Jesús con valentía. Debemos aprovechar cada oportunidad para hablar el mensaje del Señor Jesucristo. Amados hermanos, el pasaje que tenemos hoy, delante que pondremos hoy, nos enseña esta verdad. Seamos testigos fieles aún en las más complejas situaciones. Seamos testigos fieles de Cristo aún en las más complejas situaciones. Les invito a leer Hechos 24 completo, del 1 al 27. Hechos 24 del 1 al 27. Y dice así la palabra de nuestro Señor. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén.
y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Señor de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas palabras, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, pero por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor. Bendícenos, oh Dios, y que nosotros esta tarde podamos aprender las grandes verdades que tú nos tienes, Señor, en ellas para nosotros. Ayúdanos, bendícenos, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En Jesucristo, amén. Un pasaje tremendo, un pasaje interesantísimo, y un pasaje que nos está enseñando esto, que tenemos que ser testigos fieles de Cristo aún en las más complejas situaciones. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué afirmamos esta gran verdad? ¿Y qué implica esto? Amados, tenemos que ser testigos fieles aún en las peores circunstancias, porque en primer lugar, los enemigos del Evangelio van en serio contra los creyentes, contra nosotros los cristianos. Los enemigos del Evangelio van en serio contra nosotros los cristianos. ¿Saben? Hay detalles en la Biblia que a veces uno pasa por alto. Hay detalles que a veces cuando uno va leyendo las Escrituras, pues no le da mucha importancia. Y aquí en este pasaje hay uno de estos, que mientras estudiaba este pasaje, entonces me llamó poderosamente la atención. ¿Saben? El sumo sacerdote Ananías y el resto de los judíos que fueron ante el gobernador Félix contrataron a un orador romano profesional llamado Tértulo. Y aquí es donde está este detalle. Los judíos, el sumo sacerdote y los judíos que estaban con él, contrataron a un orador romano profesional, para muchos un abogado. Increíble, increíble. Algunos comentaristas dicen que era abogado, algunos dicen que era una especie de fiscal profesional, que fue delante de Félix, que era en aquel momento el gobernador de toda la provincia romana de Palestina, de Israel, precisamente para acusar a Pablo. La profesionalidad o el profesionalismo de este Tértulo se vio desde el principio. Todo un adulador era este Tértulo, un adulador para ganarse el favor de Félix, que funcionaba como juez, como decía, de este juicio. Y saben, no cualquier adulador, estamos hablando de un adulador mentiroso. Este Tértulo no solamente fue a acusar a Pablo, sino que usó muchísimas mentiras. Tértulo se refiere a Félix
como un gobernador bueno y prudente. Y aquí está la primera gran mentira. Y que por la causa de Félix, este gobernador dice que se gozaba en toda Palestina de gran paz. ¿Saben qué? Nada más lejos de la realidad. Durante el gobierno de Félix, las insurrecciones y la anarquía aumentaron dramáticamente en toda la región reconocida en aquel momento, toda la región de Palestina, debido a la brutalidad. Era un gobernador brutal. Era un gobernador que era demasiado áspero. Era tirano. Josefo, el historiador judío, nos dice que crucificó repetidamente a muchísimos líderes de varios levantamientos. El historiador romano Tácito lo describió como un maestro de la crueldad y la lujuria que ejercía los poderes de un rey en el espíritu de un esclavo. Antonio Félix, que era como se llamaba, era un hombre sin escrúpulos, un político avaro, brutal, intrigante, tirano. Este hombre había sido el primer esclavo que se había convertido en un gobernador romano. La historia es interesante, no la vamos a describir acá, pero si usted quiere puede ir a los libros de historia, buscar a Josefo y ver la historia de Antonio Félix y de la manera en la que él se convirtió de un esclavo a uno de los gobernadores romanos de una de las provincias romanas de todo el imperio. Pero esta mentira adulona que este hombre estaba diciendo a Félix sería la base de la acusación de Pablo. ¿Qué le dijo Tértulo a Félix? Tértulo dijo a Félix: excelentísimo Félix, este Pablo, a quien ahora estamos acusando, es una plaga. En primer lugar, una plaga. Algo pestilente que inundaba la ciudad y la estaba contaminando. La idea era mostrar que Pablo y su doctrina estaban infectando a la gente, ¿sabe? Como un virus, como el COVID. Literalmente lo que Tértulo le estaba diciendo a Félix era: este Pablo es como el COVID, como el COVID. Por tanto, ¿qué hay que hacer un virus? Exterminarlo, vacunarlo, sacarlo de circulación. En segundo lugar, Tértulo estaba diciendo a Félix: este Pablo es un agitador político, alguien que provoca disturbios. ¿Saben? Había un poco de verdad en esta afirmación. La realidad es que el ministerio de Pablo resultaba en muchos disturbios, aunque esa nunca fue la intención de Pablo. En realidad, los enemigos del evangelio eran los que provocaban estos disturbios. Tértulo le dijo también a Félix: este hombre es el líder de un movimiento sectario. Es la única vez en toda la Biblia que se llama a los cristianos como los nazarenos, haciendo alusión, evidentemente a que Jesús, porque eran los seguidores de Cristo, en aquel momento se les conocía así, y se conocía a Jesús como el nazareno. Y él decía: este es el líder de un movimiento sectario. Y en cuarto lugar, Tértulo le dijo a Félix: este Pablo es un alborotador en el templo de Jerusalén. Y esta sin duda era la más falsa de todas las acusaciones, porque Pablo jamás alborotó en el templo de Jerusalén. De manera que si podemos resumir la acusación de Tértulo a Pablo ante Félix, pudiera ser: excelentísimo Félix, este Pablo perturba la paz como miembro sedicioso de una secta muy peligrosa. Oiga, ¿nos damos cuenta de lo que está ocurriendo aquí? ¿Saben? Póngase usted en los pies de un juez, de alguien que está escuchando la voz de un fiscal que está acusando a alguien, y le dicen: este hombre perturba la paz como miembro sedicioso de una secta peligrosa. No, ya, métanlo preso enseguida, no vamos a demorar más. Los que se oponen a Cristo, amados hermanos, y es aquí el punto, los que se oponen a Cristo harán todo lo posible para oponerse al reino de Dios y su avance. Usarán la habilidad, maniobras políticas, usarán de mentira, pero esta oposición no debe sorprendernos a nosotros, ni ahora ni nunca. Debemos estar preparados espiritualmente para tales ataques. Amados hermanos, tenemos que ser testigos fieles, porque los enemigos del evangelio van en serio contra el reino de Dios y contra nosotros. Y a pesar de esto, tenemos que mantenernos fieles y firmes. Es una realidad.
Los enemigos del Evangelio no están jugando, ni estarán jugando nunca. Ni han estado jugando ni lo estarán haciendo. ¿Saben? Y es donde quiero llevarlos. Esta gente, el sumo sacerdote de los judíos, contrataron a un profesional para acabar con Pablo. No estaban jugando. Están en serio, como ahora los enemigos del Evangelio van en serio también. Van en serio. Analicemos nuestra vida, nuestro pasado, el presente quizás. Y cuánta oposición nosotros en muchas ocasiones no hemos visto ante la predicación del Evangelio que sale de nosotros. Cuánta oposición, cuántas quizás mentiras, cuántas acusaciones falsas en contra nuestra. Y si no la hemos vivido todavía, prepárese que la va a vivir. Porque los enemigos del Evangelio van en serio contra el reino de Dios. Y nosotros somos los representantes del reino de Dios acá, en esta tierra. Por tanto, como somos los representantes de Cristo y como somos los representantes del Evangelio, del reino de Dios acá en la tierra, pues esta gente va a venir en serio contra nosotros. Van a venir en serio contra nuestra iglesia. Van a venir en serio, muy en serio. Tenemos que ser testigos fieles, fieles del Evangelio, fieles en medio de esta gran oposición. Ahora bien, según el ejemplo de Pablo, ¿cómo se demuestra esta fidelidad? Según el ejemplo de Pablo, ¿cómo se demuestra esta fidelidad? Y vamos a los versículos 10 al 21, hablando con determinación en medio del juicio falso e injusto. Demostraremos esta fidelidad hablando con determinación en medio del juicio falso e injusto. En los versículos del 10 al 21, ahora vemos a Pablo aquí defendiéndose. Vemos a Pablo defendiéndose. Pablo aprovecha la oportunidad para dar un testimonio público, no solo de su inocencia. No solo Pablo ahora se está defendiendo, sino que Pablo quiere también ahora exponer el Evangelio. Y es la maravilla que vemos acá. Pablo afirma que el cristianismo no es una amenaza ni para Roma ni para ningún otro estado. Y muestra entonces que este movimiento, que ellos habían llamado incluso el camino, este movimiento de los nazarenos, tiene sus raíces en las viejas promesas de la Escritura. Pablo aquí dice, ustedes me están acusando, pero lo que yo creo es lo mismo que creen ustedes. Lo que pasa es que, o lo mismo que ustedes piensan que creen. Porque ustedes lo que no se han dado cuenta es que todas las escrituras en las que ustedes han estado durante todo este tiempo están apuntando precisamente a ese Jesús Nazareno, del cual yo les estoy hablando ahora. Y es aquí entonces el problema. Es aquí precisamente el problema. La defensa de Pablo estuvo centrada en 3 temas específicos. Pablo dijo, yo no he quebrantado la ley. Pablo dijo, mi conducta civil es irreprochable. Y Pablo dijo finalmente, y creo que es el corazón de todo este pasaje, mi mensaje es el verdadero problema. Ustedes me han acusado de muchísimas cosas, pero el verdadero problema aquí no está en todo lo que ustedes han dicho, sino en mi mensaje, el mensaje que yo les traigo. Aquí hay varias cosas que podemos aprender. En primer lugar, aquí Pablo no pierde la calma. Pablo no pierde la calma. Pablo sabe lo que está sucediendo. Pablo sabe lo que le está pasando. Pablo sabe que los enemigos del Evangelio van en serio. Pablo sabe que no están jugando. Pablo sabe que se está jugando la vida. Sin embargo, él no pierde la calma. Pablo se defiende, pero su mayor prioridad, la mayor prioridad de Pablo era generar un ambiente en el que él pudiera predicar el Evangelio. ¿Saben? Pablo es un maestro. Y lo vemos en las Escrituras, es un ejemplo para nosotros. Pablo es un maestro en hacer transiciones al Evangelio en sus conversaciones. Pablo comenzaba hablando de lo que sea y al final terminaba ¿qué cosa? Predicando el Evangelio. Si comenzaba hablando de silla, al final terminaba hablando de que una silla como esa, más alta, era el trono donde Dios estaba sentado y la palabra de Dios. Si comenzaba hablando de carro, hablaba de carro, pero al final el motor es como el impulsor, porque Cristo en la cruz, sino
lea las cartas de Pablo, lea lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. Pablo es un maestro en esto, un maestro. Escuchen lo que dice este mismo en los versículos del 14 al 16 para que vean que es interesante y un ejemplo de esto. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amados hermanos, se logra hacer esto, se logra hacer estas transiciones de cualquier conversación ante el Evangelio cuando la prioridad en nuestra mente es el reino de Dios. Si la prioridad en tu mente y la prioridad en mi mente es el reino de Dios, si lo que prima en nuestra mente, si el tema fundamental y principal de nuestra mente es el reino de Dios, entonces esto sucede. Y cuando esto sucede, entonces cada frase nuestra estará sazonada con el Evangelio. Y sobre todo cuando estemos frente a personas no creyentes, cada tema lo estaremos conectando con el Evangelio de Jesucristo. Pero esto va a ocurrir solo si la prioridad en nosotros, si lo primero en nuestra mente es el reino de Dios y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde queremos llegar como iglesia. Que cada uno de nosotros transpire el Evangelio, sude el Evangelio. No importa la situación en la que estemos o bajo el estrés en el que podamos estar sumergidos en ese momento. Que el Evangelio brote por nuestros poros para que cada persona que está a nuestro alrededor, ya sea enemigo del Evangelio o sea amigo del Evangelio, sea simpatizante o lo que sea, pueda escuchar y entender la fe por la cual nosotros somos capaces de dar la vida. Recuerden, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es coger por el cuello a nadie y traerlo a la iglesia o al Evangelio. Nuestra tarea es exponer el Evangelio y que todo el que esté a nuestro alrededor, ya sea familia, vecino, amigo, compañero de trabajo, el que sea, lo que nos encontremos por el camino, lo que vayamos a buscar un parque, donde sea, que escuchen el Evangelio. Que escuchen el Evangelio. Y no cualquier evangelio, no cualquier evangelio. Pablo lo reafirmó en el versículo 21. Dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y esto es como una síntesis de lo que Pablo está haciendo en el juicio. Pablo declara su inocencia, saca a la luz las mentiras y a la vez expone el mensaje del Cristo resucitado. Pablo aquí está exponiendo el mensaje del Cristo resucitado. Y este es el mensaje que todos y cada uno de nosotros debería exponer. Este es el mensaje que todos y cada uno de nosotros debería exponer donde quiera que vamos y en la situación en la que estemos. Porque este es el único mensaje que trae salvación. No hay otro mensaje bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si nosotros somos la iglesia de Jesucristo y amamos a los que están afuera y tenemos pasión por las almas que aún están perdidas, pues tenemos que transpirar el Evangelio. Y donde quiera que estemos, aunque estemos como Pablo en medio de un juicio que además era injusto, un juicio falso, pero aún ahí, sabiendo que nos estamos jugando la vida o la libertad, aún ahí, entonces tenemos que exponer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo. En este punto, Lucas ya ha dejado claro a Teófilo y a nosotros que el mensaje de la resurrección de Cristo es muy peligroso. ¿Sabían eso? El mensaje del Cristo resucitado es un mensaje muy peligroso. Peligroso porque condena a todos aquellos que no crean en Él. ¿Sabe? Todo el que ha escuchado el Evangelio y en el día final se pare, y no haya creído, por supuesto, y en el día final se pare ante Dios, está completamente condenado. No tiene excusa, es que nadie tiene excusa. Nadie que no haya creído tiene excusa. Peligroso porque condena a todos aquellos que no creen en Él. Y peligroso para nosotros,
porque nos puede llevar a cárceles y hasta la muerte. Un peligro real para todos los enemigos de Cristo y un bendito peligro para nosotros los hijos de Dios, porque no hay mayor privilegio que padecer por la causa de Cristo. Un bendito peligro. Bendito peligro. No hay mayor privilegio, amados, que padecer por la causa de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes, yo no me considero masoquista, ¿no? Pero a veces tengo un deseo de padecer por la causa de Cristo. Y al minuto se me quita. Porque yo digo, yo soy loco. Pero no sé si es porque a veces leo la Biblia, escucho cosas, es decir, estoy orando, escucho mensajes y digo, Señor, yo quisiera tener la oportunidad de padecer por ti. Las vidas de los que rechazan el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo están en peligro de muerte. Y no solamente muerte, sino condenación eterna. Pero aquellos que hemos creído y los que crean en este mensaje, aunque nuestra vida llegue a estar en peligro de muerte, tenemos la esperanza de la vida eterna en gloria con nuestro Dios. Ese que juzgará a los vivos y a los muertos. El mensaje del Evangelio es muy peligroso para ti que no has creído aún. Si tú no has creído aún en el mensaje del Evangelio, si aún no has creído en el mensaje del Cristo resucitado, este es el mensaje más peligroso que puedes estar escuchando en tu vida. Porque si no crees en este mensaje, vas a morir. Pero no solamente vas a morir, sino que vas a ir a condenación eterna. Y créeme que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un Dios lleno de amor y misericordia para todos aquellos que han creído en la muerte y resurrección de su Hijo. Pero un Dios lleno de ira para todos aquellos que no crean en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. La salvación costó y costó muchísimo. Para los que hemos creído es gratis, porque no tenemos que hacer nada. Pero costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Costó la sangre del santo ser. No hay perdón después de la muerte. Si mueres sin Cristo, te espera una eternidad, perdón, horrible. Horrible. De manera que estás aún a tiempo. Es un mensaje peligroso para ti si no crees, pero un bendito mensaje si crees en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Finalmente, Pablo nos enseña que somos testigos fieles también, hablando sin temor ante los jueces humanos. Veíamos a Pablo haciendo una exposición pública. Ahora vamos a ver a Pablo haciendo una exposición privada. Ahora Pablo le va a exponer el Evangelio a Félix y a su esposa Drusila. Los tres temas fueron totalmente apropiados según el estilo de vida de Félix, y lo vamos a estar viendo ahora rapidito. Al resaltar, escuchen bien lo que Pablo resaltó. Cuando Pablo se paró delante de Félix y de Drusila para exponerle el Evangelio, Pablo habló de la santidad de Dios, Pablo habló de la pecaminosidad del hombre y Pablo habló del juicio venidero. Pablo le estaba mostrando a Félix por qué necesitaba a Cristo. Este sermón que Pablo le dio a Félix y a Drusila no fue una charla agradable, ¿saben? No fue una charla cálida, no fue una charla edificante. Se trataba de una confrontación con un llamado al arrepentimiento. Ninguno de estos puntos era popular entonces, ni es popular hoy tampoco. La exclusividad de Jesucristo, el sometimiento de toda la vida bajo el señorío de Jesús en santidad, sigue ofendiendo a la gente. ¿Quiere ofender a la gente? Dígale que Dios es santo y que ellos son pecadores y que si no se arrepientan lo espera una eternidad horrible, para que usted vea como gente es santa. Para que usted vea. Y eso fue lo mismo que le pasó ahí a Félix.
Pero ¿saben por qué? Escuchen quién era Félix y quién era Drusila. Escuchemos lo que narra un comentarista. Drusila fue la tercera esposa y Félix fue su segundo marido. Drusila era la hija menor de Agripa I, de Herodes Agripa I, y originalmente se había casado con Asisus, rey de Emesa, un pequeño reino en Siria. Ella no encontró a Asisus muy emocionante y se ganó el afecto de Félix con la ayuda de un mago llamado Atomás. Y finalmente se convirtió en la amante y esposa ilícita de Félix. Apenas tenía 20 años en ese momento. Inusualmente hermosa, su ambición y lujuria igualaban las de su nuevo marido. A diferencia de Félix, un pagano, Drusila había sido criada como judía, aunque ya no tenía una fe activa en el único Dios. Por supuesto, miren qué pareja esta. Y cuando Pablo le dijo, Dios es santo, ustedes son pecadores y les espera una horrible eternidad en condenación, ¿qué hizo Félix? Según las Escrituras, Félix dice que se turbó de tal manera que dijo, vete, en algún momento te mandaré a buscar otra vez para hablar de estas cosas. Amados, los creyentes estamos bajo la mirada enjuiciadora de la gran mayoría de los que nos rodean. Si hacemos un pequeño análisis, nos daremos cuenta que cualquier enemigo del Evangelio automáticamente se convierte en un juez para nosotros, acusándonos de todo lo que acusaron a Pablo y más. Lo irónico de esto es que los que realmente serán juzgados por Dios si no se arrepienten son ellos. Esta es la razón por la que nosotros debemos sin temor predicar el Evangelio. Pero el Evangelio completo, como decía ahorita, el Evangelio completo, y sí, ciertamente es un Evangelio incompleto, si es que podemos llamarlo de esa manera. Este es el Evangelio que solo dice que Dios ama y quiere que le entreguemos el corazón. El Evangelio completo dice que todos los hombres deben arrepentirse de sus pecados y creer en el sacrificio de Cristo. Si usted quiere predicar en el Evangelio, no puede sencillamente decir, Dios es un Dios de amor, que es verdad, pero no solamente es eso. Y no puede decir solamente, Dios quiere que le abras tu corazón y ya. El Evangelio de la Biblia dice que Dios es un Dios santo y nosotros los hombres somos pecadores. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, iremos al infierno. Parece fuerte, pero ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y son las buenas noticias porque aunque sean duras, si creemos en ellas, vamos a ser salvos de la ira de Dios. Pablo no tuvo temor en decirle a Félix y a Drusila que estaban ante un Dios santo y que necesitaban arrepentirse de sus pecados. No hay mayor motivación, hermanos, que esta. Nosotros sabemos que habrá un juicio, que nuestro santo Dios juzgará a todos aquellos que no se arrepientan y crean. Esto es suficiente para predicar sin temor, aún sabiendo que podemos ser condenados. Nuestra condena es temporal y la muerte será solo la vía para la vida eterna. Sin embargo, la condena del impío por parte de Dios será eterna y la muerte es la vía para sufrir esta eterna condenación. Pablo nos muestra cómo debemos exponer el Evangelio. Y Félix y Drusila nos enseñan cómo se debe responder ante el mensaje de este Evangelio. Finalmente, Pablo pasó 2 años en una prisión domiciliaria. No fue la peor de las prisiones que Pablo pasó, no fue la más terrible, pero no podía ir a ningún lugar. Sin embargo, la palabra de Dios no se apagó de la boca de Pablo. Una gran enseñanza para nosotros. Dios es soberano y Dios está en control de todas las cosas. Si tenemos que estar alguna temporada algo desconcertante para nosotros, encontremos consuelo en este pasaje. El predicador a los gentiles, el hombre que tenía la misión de llevar el evangelio, guiado por el Espíritu Santo, como vimos la semana pasada, y tenía la responsabilidad para llevar el evangelio
evangelio a los gentiles, tuvo que estar 2 años sin poder visitar las iglesias, sin poder reconfortar a los hermanos, sin poder fortalecer a los hermanos. Cualquier emprendedor de un negocio, si le dice que tiene que estar 2 años esperando sin hacer nada, se va a la ruina y se desespera. Pero este negocio, si podemos llamarle así, es el negocio de Dios. Y Dios sabe cuándo hacer, cuándo parar, porque esto es suyo. 2 años estuvo Pablo sin hacer nada. El gran apóstol Pablo. A veces no nos damos cuenta de esas cosas cuando leemos todo el relato de la Biblia, le pasamos por ahí, creemos que todo sucedió un día tras de otro. 2 años el gran apóstol Pablo. No sé si estamos pasando hoy por alguna situación que para nosotros sea que lo único que queremos es salir de ahí y pensamos que estamos estancados. Recordémonos de este pasaje. Como iglesia, ahí estamos estancados, no crecemos. ¿Qué está pasando? Estamos como paralizados. Dios es el dueño del tiempo y Él sabe cuándo detenerse y cuándo arrancar. Concluimos. Con esta historia recordamos muchas de las ideas fundamentales que hemos estado viendo en todo el libro de los Hechos. Pablo es apresado y acusado por su fe. Pablo es un testigo fiel de Cristo. Pablo es un testigo fiel de la resurrección de Cristo. Pablo es un testigo fiel de la resurrección de Cristo sin temor a las consecuencias. Pablo es un testigo fiel de la resurrección de Cristo sin temor a las consecuencias, aún en las más complejas situaciones. Amados, sigamos llevando adelante el mensaje de Cristo. Seamos testigos fieles de la resurrección. Los enemigos del Evangelio estarán ahí siempre tratando de apagar nuestra voz y nuestro mensaje. Pero nuestra tarea es seguir exponiendo aquello por lo cual se nos acusa, que es el mensaje de la salvación. Muchos se salvarán, otros lamentablemente no. Lo nuestro es testificar del Cristo resucitado, en público, en privado, en la calle, en un juicio, ante el que solo gana $10 y ante el que gana mucho más, ante el que no es nada, ante el presidente. Seamos testigos fieles. Recordemos la historia de aquel obispo, Job Latimer. El rey le dijo que debía retractarse y pedir una disculpa por el sermón que había predicado el domingo anterior. Y ese domingo, mientras el rey esperaba su disculpa, Latimer abrió su Biblia, leyó el mismo pasaje y predicó el mismo sermón. Hoy está con Dios, disfrutando de las mansiones celestiales. Que nosotros también seamos capaces, aún en las peores circunstancias, de seguir siendo testigos fieles del Cristo resucitado. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos motivas, Señor. Tú nos motivas a ser expositores fieles de tu palabra. Tú nos motivas a ser testigos fieles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos motivas a ser testigos fieles, Señor, del Evangelio, testigos fieles de tu reino. Que nosotros, Señor, podamos exponer tu palabra donde quiera, ante cualquiera, Señor, y cualquiera que sea la circunstancia. Danos fuerza y valor, como le diste a los apóstoles y también a Pablo. Ayúdanos. Somos pecadores al igual que Pablo. Tenemos miedo al igual que él. Pero sabemos que con tu fuerza y con tu poder, Señor, podemos exponer tu palabra con valentía, Señor, y también con paciencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.